Con mucho gusto de estar con ustedes. Yo vine de Chihuahua más bien a hacer trabajo de investigación en los archivos, pero como soy amigo de Betty, de Taibo y de los compañeros de la Brigada de Leer en Libertad, me invitaron la semana pasada a Chapingo y ahora me invitaron a estar aquí también en esta unidad. Le pedí a Ángeles Magdaleno que participara también aquí con nosotros porque ella es una investigadora muy importante de México. Y entonces voy a tratar de estructurar una plática con datos muy precisos para dar lugar luego a un diálogo. Yo quisiera mejor dialogar. Yo no quisiera sentarme aquí un rollo de una hora o de hora y media desgastándonos. Prefiero dar datos muy precisos que provoquen preguntas y entonces sí dialogar con ustedes. Entonces yo les propongo que dialoguemos, que hablemos tanto de allá para acá como de aquí para allá. Me presento primero. Soy de Chihuahua, mi nombre es Jesús Vargas, estudié la carrera de biología en la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, fui representante al CNH por parte de mi escuela, estuve el 2 de octubre en los acontecimientos que todos conocemos y posteriormente dejé la escuela antes de terminarla para integrarme a un grupo de estudiantes que decidimos integrarnos a un movimiento campesino del norte de Durango, y durante 10 años anduve trabajando con campesinos, con obreros, junto con mi compañera. Y bueno, una de mis propuestas respecto al 2 de octubre, respecto al movimiento 68, es que el movimiento no terminó el 2 de octubre, sino que el movimiento estudiantil continuó en los años siguientes, y de alguna manera sostengo que el movimiento 68 no ha terminado. El movimiento 68 sigue aquí. Ustedes son parte de ese movimiento desde el momento en que están presentes para escuchar cuáles fueron las ideas, cuáles fueron los planteamientos. Y si están aquí es porque algo queda todavía del movimiento que a los jóvenes les despierta interés, les despierta inquietudes, les despierta deseos de saber más. Entonces, quisiera que se presentara Magdalena. Ángeles Magdaleno, por favor. Hola, mucho gusto. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y también creo que es importante hablar de estos temas, y no como una conferencia, sino justamente como compartir con ustedes los resultados de la investigación. Tengo un largo tiempo trabajando el tema del 68, pero en general sobre la violencia política en México, porque ustedes recordarán que en 1997 el Congreso Federal formó una comisión de la verdad para investigar el caso del 2 de octubre, y entonces se desclasificaron parcialmente los archivos de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Los archivos se miden en metros. Entonces imagínense que cuando yo llegué ahí en 1997, son hojas del grosor del papel cebolla, 1,5 kilómetros de información, es decir, imagínense el 1,5 kilómetros sin clasificar. Desde 1997 hasta la fecha no he dejado de trabajar en ese archivo, que es muy importante porque contiene la historia política de México desde 1922 hasta nuestros días. Como universitarios, simplemente como ciudadanos, como curiosos de lo que sucede en el país, yo los invito a que visiten el Archivo General de la Nación, porque es ahí donde nosotros podemos encontrar las fuentes primarias, no lo que dice fulano que sucedió, sino fuentes de primera mano, fuentes contemporáneas que nos dicen cómo estuvo la cosa, quiénes intervinieron, quiénes fueron los actores. Entonces, fíjense, cuando se apela exclusivamente al criterio de verdad testimonial, queda cojo. Los testimonios siempre son importantes y por supuesto son una parte de la historia del periodismo y de otras disciplinas. Sin embargo, es muy difícil que una persona que tomó parte en los acontecimientos sea de una sinceridad total. Y las deformaciones pueden ser
porque falle la memoria, porque soy muy vanidoso y digo, aunque yo era un miembro más del movimiento, 30 años después que digo, ay no, yo los dirigí a todos, y la idea tal, y yo fui el que propuse. Y otros que tengan miedo, que sean inseguros, que quieran dejar eso atrás, que no quieren que se sepa. Entonces, durante todos estos años que no hubo, y me refiero el periodo de 30 años, de 1968 a 1998, donde no hubo fuentes de información, bueno, pues nos quedábamos con la literatura, que no es que sea despreciable, más es muy importante porque dio respuesta donde la historia no podía darla porque no había la materia prima, el trabajo de los historiadores, que son los archivos. Pero en el momento en que se abren los archivos, las cosas se empiezan a cambiar, porque no solamente se abren los archivos de gobernación, sino que se van abriendo en diferentes dependencias, y uno va teniendo, como en un rompecabezas, bastante claro qué fue lo que sucedió. Muchos de los participantes en 1968, y eso para mí es central por lo que toca a esta universidad en la cual trabajo y de la cual soy egresada, es muy importante porque muchos de ellos son directores de facultades, porque muchos de ellos están en el gobierno del Distrito Federal y tal parece que ya olvidaron esas luchas. Entonces no dejemos que lo olviden. Y no dejemos que ustedes y yo y mucha gente seguimos pensando que las reivindicaciones de 1968 son justas y siguen siendo justas porque continúa siendo un país brutal, profundamente injusto. Entonces el 68 no es, como señalaba Jesús, un asunto que pasó y es propiedad y patrimonio de un grupo. Ustedes conocen de sobra el viejo aforismo ese de que la historia la escribe el que gana. Sí, solo que la historia la hacemos todos. Entonces, ellos han impuesto su verdad, un pequeño grupo ha dicho, esto es lo que pasó. Fíjense, cuando se empiezan el problema de 1968, cuando empieza el malestar al interior de la universidad siempre, fíjense, desde el siglo XVI ha sido el espacio por excelencia de las disputas, no solo de la Ciudad de México, sino del país entero. ¿Por qué? Porque normalmente está la gente más crítica y mejor informada. Entonces, en 1968, cada escuela o facultad, incluso también de instituciones de educación privada, deciden enviar 2 representantes y se conforma el Consejo, es general, el Consejo Nacional, es que el del general es el del 88, el Consejo Nacional de Huelga. Entonces tenemos que había alrededor de 200 representantes, pero solo hemos oído hablar a 10. ¿Y todos los demás dónde están? Entonces eso es parte del trabajo de un historiador, eso es parte de ir a las fuentes primarias. Yo no quiero ir siempre a los mismos, como en una fiesta de colonia, que además todos son diputados y senadores, y no voy a mencionar sus nombres para que Salvador Martínez de la Roca no se ofenda. Y todos los demás no tendrán nada que decir. Desde el 68 hasta la época siguen usufructuando el presupuesto de esta ciudad. Ellos son los que han impuesto, ellos son las únicas víctimas, como sucedió también en la Guerra Sucia. Conocemos a 4 o 5 y las verdaderas víctimas no tienen nombre. Fíjense, también, ahí sí me voy a reservar el nombre, pero hice una entrevista y le pregunté, ¿cuántos muertos hubo el 10 de junio? Muchos amigos míos. ¿Cómo se llamaban? Nadie sabe. Entonces no dejemos que los movimientos se conviertan en botín político de un grupo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Sabiendo lo que efectivamente sucedió y no lo que ellos dicen que sucedió. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo prensa, leyendo libros, leyendo fuentes documentales, acudiendo al archivo. Eso para entonces y para el día de hoy. La universidad siempre se reportó, la Secretaría de Gobernación siempre reportó lo que sucedía al interior de la universidad y sabía perfectamente quiénes se movían en cada una de las facultades. Y mucha de esa gente, miren, quiero decirles, por ejemplo, y aunque esto no me va a ser la más popular, pero decía Tucídides, hay que decir la verdad porque no busca uno popularidad, ¿no? Muchos de los integrantes de un grupo porril que actuó desde los años 60
y siguió actuando, por lo menos lo tengo registrado, hasta 1994 en la Ciudad de México. Algunos de sus integrantes acabaron integrando los equipos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso lo conoce mucha gente y se lo ha callado. Entonces es muy importante ser críticos siempre, por eso es fundamental, es imprescindible ser autocríticos. Entonces no se vale que yo venga aquí y les eche un rollo con toda la información que tengo de muchos años investigando y ustedes la crean a pie juntillas. Una de las cosas que es la función fundamental de la universidad es enseñarnos a reflexionar. Entonces acuérdense de la formulación de dudo, luego pienso, pienso, luego existo, que no obstante el tiempo transcurrido desde su formulación sigue siendo la base del racionalismo. Es muy importante que nosotros, sobre todo ustedes que son estudiantes, todo lo que se les diga, lo que todo el mundo diga, lo pongan en duda. Y como decía Descartes, padre del racionalismo, tengan el valor de servirse de su propia razón. O sea, no lo que dice, bueno, ya sabemos que en la universidad afortunadamente nadie lee Televisa, digo, los ve, ¿no? Creo que mientras no hay estudiantes de la universidad en los Big Brother y eso, esta universidad tendrá futuro. Creo que es muy importante que ustedes lean. Miren, es la única manera, las únicas vías de conocimiento son la lectura y la otra la conversación. Y la conversación no es venir a echarme un rollo. La conversación es decirles y compartirles lo que yo sé y ustedes me digan lo que yo pienso. Ustedes me ayudan a mí y yo a ustedes. Y la única posibilidad de libertad es el conocimiento, porque eso es lo que hace que podamos transformar las cosas. Miren, con todo respeto, y no quiero meterme en cuestiones políticas, pero sí tengo que ejemplificarlo. Cuando el intento de... perdón, es que se me fue la palabra. Cuando desde la cúpula del poder presidencial se intentó anular la candidatura de López Obrador, el desafuero, perdón, exactamente, millones salieron a la calle. Cuando se quemaron a los niños de la guardería ABC, los padres de familia estaban solos. Los partidos políticos que se defiendan solos. Y nosotros como sociedad tenemos que demostrarle a los partidos políticos que sabemos quiénes son, que hay cosas en las que vamos con ellos, pero que ellos también tienen que ir con nosotros. Y todo esto viene a colación por el movimiento estudiantil del 68. Muchos de esos personajes que estuvieron en contra del movimiento estudiantil siguen disfrutando de un enorme poder. Y eso es lo que a mí me parece que vale la pena analizar. Creo que eso es fundamental. No quiero alargarme mucho con esto, pero sí quiero decirles que desde mi perspectiva y a partir de la información que tengo, me parece que no ha sido suficientemente valorado el papel del Instituto Politécnico Nacional. Porque si bien es cierto que la universidad presentó una tremenda y frontal lucha, el Politécnico no se quedó atrás. La parte de la lucha política la puso la universidad y los muertos los pusieron el Instituto Politécnico Nacional. Nada más quiero recordarles, imagínense, tomar CEU es una locura, vean el tamaño, pero tomar el casco de Santo Tomás es muy diferente. Tuvo que intervenir la Policía del Distrito Federal, un grupo creado exprofeso por el actor central del 68, que se murió lleno de premios y llena de glorias, ¿no? Como decía Borges, los premios nunca los reciben los mejores, y el éxito es, como lo entiende el sistema capitalista, es una parcela destinada a los mediocres. Bueno, me refiero al general y licenciado, porque así le gustaba que le dijeran, el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, y otro personaje siniestro del Partido Revolucionario Institucional, que se llamó Alfonso Martínez Domínguez, un regiomontano que fue regente del Distrito Federal. Ellos dos, desde el Partido Revolucionario Institucional, uno a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que era uno de los sectores, que es uno de los sectores del PRI, y el gobierno del Distrito Federal, con la infinidad de recursos que tiene, armaron un grupo paramilitar que originalmente se llamó la LUX,
En el 1969, ese grupo paramilitar tenía 20.000 elementos. Para ese mismo periodo, el total de tropa activa del ejército mexicano eran de 34.000. Como podrán darse cuenta, era un ejército dentro del Estado y un ejército paramilitar comandado desde el CEN del Partido Revolucionario Institucional, con Corona del Rosal al frente e instrumentado y con todo el dinero de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Cuando yo empecé a trabajar este tema me decían que estaba Sobeco. Bueno, ustedes son muy chavos, a lo mejor no se acuerdan de Sobeco, pero siempre vi que había entre los halcones luchadores, gimnastas. Y sí, encontré algunos luchadores, pero no lo 4 o 5, pero no lo suficiente como para hacer una generalización, hasta que en el propio archivo encontré un documento confidencial de la Secretaría de Gobernación, donde le están informando a Díaz Ordaz que desde el partido institucional tienen organizado a todo este grupo que se llama de la Lux, y tienen personajes centrales que van a ser los que mantienen el control entre los funcionarios de la universidad, ciertos, no todos, la Secretaría de Gobernación y el gobierno del Distrito Federal. Este personaje se llama Sergio Mario Romero alias El Fish. Y no obstante que está aprobada toda la colusión con estos grupos, que además participaron activamente en la matanza del 2 de octubre, fue candidato de Convergencia durante las elecciones de 2000 a la jefatura, a la delegación Cuauhtémoc. Por eso vale la pena, simplemente si solo fuera por eso, para saber que si fueron los represores de ayer, no pueden ser ni deben ser los gobernantes de hoy. La historia, más que saber, que en el 68 pasó y esto, nos da diferentes niveles de explicación para comprender lo que pasaba en México. ¿Por qué, no obstante la matanza, por qué el PRI siguió en ese momento sólido como una roca? ¿Por qué? Porque hay que ver en qué términos crecía el país. ¿Saben cuál era? En términos económicos, México crecía aproximadamente entre el 6 y el 7%. ¿Saben a cuánto crecemos hoy? Ni al 2 completo. Entonces, imagínense de que estamos hablando de un país que no es este. Cuando Echeverría sale del poder en 1976, ¿saben cuántas empresas paraestatales existían? Más de 2.000. ¿Saben cuántas tenemos hoy? No llegan a 200, pero de las importantes solo queda Pemex. Cuando Echeverría se va del poder, el Producto Interno Bruto es un indicador económico, pero no nos dice exactamente cómo se distribuye el dinero, porque uno de los graves problemas de este país, desde que era la Nueva España, y lo señalan desde los informes de Revillagigedo, Humboldt, etcétera, es la pésima distribución de la riqueza. Bueno, pero otro indicador es saber cuánto de ese Producto Interno Bruto llega a las casas, y eso se mide a través de cuánto del Producto Interno Bruto se destina a sueldos y salarios. Cuando Echeverría se va, es del orden del 43%. Hoy nos llegamos al 17%. Se quejan de Echeverría, lo llaman populista, etcétera, pero es el primero que intenta ponerle un alto a los poderosos banqueros. Entonces son muchas las cosas que hay que investigar sobre el 68, y no solamente como una cuestión de la matanza, sino la matanza es expresión de que el modelo económico ya no daba para más, que tenían que abrirse otros canales de participación, y sobre todo era un país que pese a todo seguía creciendo, aun cuando el modelo económico estaba en su última fase, seguía creciendo. Pero hoy, ¿qué tenemos? Es decir, a ustedes hoy que se enfrentan a una competencia terrible, donde se ha privilegiado la universidad privada, ¿de qué nos sirve analizar el 68? De ver las condiciones de la educación entonces y compararlas con la educación que tenemos en este momento. No me gusta estar hable y que la gente esté callada. Entonces le voy a dar el micrófono a mi amigo Jesús Vargas y pues platicamos aquí entre todos, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, agradeciéndole a Ángeles, ¿qué es el movimiento estudiantil de 1968? Es un movimiento que por primera vez en la historia de este país involucra a los estudiantes como un sector de la sociedad que reclama un cambio radical de gobierno. Esto no fue así cuando el movimiento estudiantil empieza, y es una de las cosas que no están muy claras. El movimiento estudiantil oficialmente empieza el 22 de julio de 1968, cuando se pelean dos pandillas, una de la Vocacional 2 del Politécnico y otra de la Escuela Isaac Choperena, etcétera, etcétera. Todo esto ya está dicho. El asunto es que después de esto se viene una oleada de actos violentos que confluyen en un 29 de julio en que la tropa interviene, la preparatoria de San Ildefonso, se rompe con un bazucazo la puerta, y este acto, la toma de la prepa de San Ildefonso, la toma desde el 26 de julio de la Boca 2 y la Boca 5 de la Ciudadela, provocan en todas las escuelas del Politécnico que para el día 30 de julio estas se lancen a la huelga. ¿Por qué? Por una situación que se considera injusto y que afecta fundamentalmente a los estudiantes. En ese momento no hay nada todavía de planteamientos de carácter social, político, simplemente y fundamentalmente una injusticia contra los estudiantes. El día 1 de agosto el rector Barrosierra encabeza una manifestación de desagravio a la autonomía o de protesta por la violación a la autonomía universitaria, y a partir de ese día se desata ya también la huelga en la universidad. Hay manifestaciones, la primera es la del 1 de agosto, pero hay otra el 6 de agosto, el 13 de agosto, el 27 de agosto, el 13 de septiembre. ¿Qué pasa durante todos estos días? Bueno, durante todos estos días y estas manifestaciones lo que pasa es que el movimiento estudiantil, de un movimiento meramente endogámico, vamos a decir de esa manera, un movimiento de carácter meramente estudiantil, desde las 3 primeras semanas de agosto, ese movimiento se va convirtiendo en un movimiento social. El 27 de agosto, quiero decirles a ustedes que participamos aproximadamente 400.000 personas en la manifestación del 27 de agosto, y de esas 400.000 personas, fácilmente la tercera parte era gente del pueblo, eran obreros, eran campesinos, que habían visto en el movimiento estudiantil una forma de expresar todas sus inconformidades y su situación económica. Para los estudiantes, el hecho de salir en brigadas a los mercados, a las salidas de las fábricas, a las calles, a las esquinas, nos fue también permitiendo romper la burbuja en la que habíamos estado viviendo durante todos los años de nuestra vida hasta ese momento, porque finalmente el estudiantado teníamos el privilegio de no preocuparnos por ninguna cuestión económica, por ninguna cuestión social. Aunque fuéramos gente muy pobre, teníamos resueltos nuestros problemas y nuestro futuro lo veíamos en función de nuestra carrera. Entonces no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando afuera. El movimiento estudiantil lo que nos permite es salir a las calles, relacionarnos con los campesinos, con los obreros, y poco a poco el movimiento estudiantil se va convirtiendo en un movimiento popular, de tal manera que para los últimos días de septiembre, bueno, ya el movimiento ha perdido su carácter fundamentalmente estudiantil y se ha convertido en un movimiento popular. ¿Qué es lo que le provoca esto al gobierno mexicano? Bueno, pues le produce una contradicción, una preocupación muy grande, porque cada vez intervienen más organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, y se está dando ya una conexión entre el movimiento de los estudiantes y el movimiento del pueblo. Esta es, a grandes rasgos, una de las razones por las cuales el 2 de octubre se convierte en una demostración de fuerza, en una demostración violenta contra este estudiantado, que hasta entonces toda su lucha la había sustentado en base a un pliego petitorio, en la que lo que se planteaban eran cuestiones de carácter democrático. En ningún momento el movimiento estudiantil planteó como una consigna un cambio de gobierno o un cambio
radical en la economía o en la política. Lo que estaba pasando con el movimiento estudiantil es que estaba sirviendo como una plataforma para que se expresaran todas las inconformidades populares. Pero el movimiento estudiantil como tal no estaba planteando el cambio del gobierno. El cambio de gobierno estaba planteando en todo caso desde la base social, desde la base popular. Bueno, el 2 de octubre responde en buena parte a eso. Es una demostración de fuerza, es una demostración violenta de fuerza que prácticamente establece ya el término del límite hasta donde se podía permitir que el movimiento avanzara por los cauces legales, por los cauces democráticos. Y después del 2 de octubre lo que vamos a tener es una ciudad sitiada, una ciudad en la cual cualquier estudiante que ande volanteando, que ande pintando, corre el riesgo de que lo aprendan. Ya después del 2 de octubre no es posible seguir haciendo brigadas, seguir haciendo volanteos, seguir haciendo mítines. Y finalmente, en diciembre, el mismo CNH, de acuerdo a todas las condiciones que se han generado, determina levantar la huelga y se regresa a clases en enero. Bueno, esto es así a grandes rasgos, podríamos decir, una mínima crónica de lo que es el movimiento estudiantil, un movimiento que pone en huelga a todos los estudiantes de la universidad, a los estudiantes de Chapingo, a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y a los estudiantes del Politécnico. Históricamente, que es ahora la parte que me interesa mucho comentar con ustedes. Históricamente, ¿qué papel tiene el movimiento estudiantil de 1938? Bueno, ahí yo me dedico a la historia y yo lo que he encontrado como investigador es que nuestra historia no es una cadena de eslabones que se van separando en cada periodo. Nuestra historia no es la independencia como un eslabón, la reforma como otro eslabón, la revolución como otro eslabón, el movimiento de 68 como otro eslabón y los tiempos actuales como otro eslabón. La historia es una cadena cuyos eslabones no se desprenden, están juntos los eslabones. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, nos dice que la historia de este país desde la independencia es una continuidad. Los grandes problemas de la independencia no están totalmente resueltos. Los grandes problemas de la reforma no están totalmente resueltos, aunque se haya triunfado en aquel momento el gobierno de Benito Juárez. Los grandes problemas de la revolución no están resueltos. Y los ideales del 68 están presentes. Entonces, históricamente, ¿qué es el 68? Es un resurgimiento de los ideales de democracia, de los ideales de justicia, de los ideales de respeto hacia el pueblo. El movimiento 68 no es el pliego petitorio tampoco. Yo les podría decir ahorita, los 6 puntos del pliego petitorio son estos, pero la verdad es que yo puedo en este momento emocionarme por mi participación en el 68, pero realmente los puntos del pliego petitorio no me dicen ya nada. Lo que me sigue diciendo es ver a los indios sufriendo todavía las mismas condiciones desde la colonia. Lo que me relaciona con el 68 es ver que una reforma laboral elimina los derechos de los trabajadores que se conquistaron después de muchas luchas y de muchas muertes. Lo que me liga con el 68 es seguir viendo que hay un fraude electoral. Lo que me liga con el 68 es saber que los campesinos que yo conocí durante esa huelga y los obreros están peor que entonces, y que la corrupción y que el autoritarismo y que la mentira siguen en este país a pesar de tantas luchas. México no ha sido un pueblo de arrodillados, México no ha sido un pueblo de hincados, ha sido un pueblo de lucha. Y lo que a mí me liga con el 68 es que ese pueblo sigue luchando y no se han conseguido las respuestas a tantos anhelos, a tantos reclamos. Entonces, desde este punto de vista, el 68 tiene vida porque México no ha cambiado, porque el México que soñamos en aquel entonces no ha cambiado, porque la 10ª parte de los habitantes de este país siguen viviendo no considerados seres humanos de la misma categoría que los demás, porque a pesar de tantos discursos, a pesar de tantos programas, hay más de 10 millones de indígenas que siguen viviendo totalmente en la marginalidad.
Esa es, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista que yo la veo, la conexión que tiene el movimiento 68 con el momento actual. Ahorita Ángeles se refería a que se ha conocido el movimiento 68 a partir de algunas voces y a partir de algunos libros, y yo estoy de acuerdo totalmente con ella. Yo creo que 68 no terminó el 2 de octubre, vuelvo a insistir. El año 1969-1970 hubo muchas movilizaciones, hubo muchas escuelas que trataron de seguir avanzando, pero no solamente eso. Durante los años 70 se organizaron muchos grupos estudiantiles que quisieron seguir luchando por sus ideales, unos por la vía de la organización legal, por la vía de la organización de los sindicatos, de los campesinos, y otros por la vía armada. Y si este país ha cambiado en algunos aspectos formales, se debe precisamente a todas esas acciones de los jóvenes que no regresaron a clases y que no hicieron lo que decía Ángeles, que adquirieron becas en el extranjero y que ocuparon cargos económicos, políticos, más adelante, sino que siguieron conservando los ideales que habían surgido. En estos términos, lo que les quiero decir es que este movimiento les pertenece, que es de ustedes. Les quiero decir que los jóvenes del 68 éramos exactamente como ustedes, no teníamos absolutamente ninguna otra cualidad que nos distinguiera, y que lo único que provocó que se expresaran sueños e ideales que nunca nos habíamos planteado, pues fueron una serie de circunstancias que nos impulsaron a actuar, que nos impulsaron a hacer las cosas. No es el tiempo ya de hacer igual como se hizo en aquel entonces. Yo creo que ahora los tiempos exigen más todavía. Ya no basta con salir a repartir volantes, ya no basta con hacer un mitin, ya la verdad, la justicia, la igualdad, la democracia exige mucho más que eso. Exige una decisión de hacer las cosas en términos mucho más sacrificados, porque muchas veces se tiene que hacer en grupos muy pequeños, casi individualmente. Entonces, es a lo que yo los invito en todo caso, a que individualmente cada quien se pregunte qué es lo que está pasando en este país, y ponga en duda, como decía ahorita Ángeles, todas las cosas que se presentan como las soluciones, como las verdades, etcétera, etcétera. Yo los invito a que hagan preguntas concretas para cumplir con lo que les propuse al principio de dialogar. Podría detenerme en muchos aspectos del movimiento que son verdaderamente apasionantes. Podría durar media hora describiéndoles mi experiencia el 2 de octubre, pero no quiero irme por ahí. Quiero mejor tratar de dejar lo más que pueda del hecho de estar aquí a mis 66 años y después de 44 años que era con ustedes. Entonces los invito a preguntar. ¿Una pregunta? Mi nombre es Diana. Me gustaría preguntarles, ya que ustedes dicen que hay una conexión con el movimiento del 68 a la fecha, mi pregunta sería, ¿ese movimiento podría decirse que tiene conexión con el que ahora conocemos como el movimiento Yo Soy 132? Bueno, definitivamente, así como otros movimientos estudiantiles en años pasados han sido una identidad con el movimiento 68, lo es ahora el 132. Y no solamente eso, ayer platicaba yo con una joven de la Escuela de Ciencias Biológicas que me preguntaba a mí sobre esto mismo exactamente,
Y yo le decía que ahorita la principal responsabilidad, el principal compromiso del Movimiento 132 es lograr continuidad. De todo lo que vivimos en el año 2012, desde mi punto de vista, lo más rescatable es el movimiento estudiantil. Si el Movimiento de Regeneración Nacional, si el nuevo partido que se forme, logra de alguna manera conectarse con el movimiento estudiantil del 132 y con toda esta inquietud juvenil que surgió durante el proceso electoral pasado, si lo logra, yo creo que este país tiene mucho terreno de futuro. Si no lo logra, creo que vamos a encontrarnos otra vez en el atolladero, en el atascadero, precisamente porque no hay relevo. Las izquierdas están muy corrompidas y están muy viejas. Los jóvenes son los que pueden revivirlas, los que pueden dar vigor, energía nueva y que las cosas sean diferentes. No sé si con eso le respondo su pregunta, pero definitivamente yo le diría que para mí es un equivalente. 44 años después, los jóvenes se concientizan a partir de situaciones muy diferentes. Nosotros nunca nos íbamos a imaginar en 1968 que nos íbamos a encontrar ante una situación de manejo de la conciencia a través de los medios de difusión, a los medios de la televisión, del diario, del radio, con una influencia tan grande como la tiene entonces. Como aliados del Estado, del gobierno, eran igual, pero el efecto que ejercían los medios en la población no era tan profundo como el de ahora, ¿verdad? Entonces, ese ha sido uno de los principales aspectos que ha tocado el 132 y lo que le ha marcado cierta continuidad. Y bueno, pues esa es la situación a la que están abordando en este momento. No se están metiendo muchas otras cosas que nos metimos nosotros en aquel entonces, pero los tiempos no eran los mismos. Esa sería mi respuesta, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Yo soy veterinaria, bueno, estudio veterinaria. Más que una pregunta, lo mío es buscar un consejo en ustedes que conocen la historia muy bien. Nosotros tratamos, pero todavía estamos buscándole. Luchamos no porque seamos parte del movimiento 132 como tal, porque en cuestión de nombres pues no estoy muy segura de nada, pero el hecho de estar luchando contra las mismas personas que se supone estamos, o sea, en el movimiento del 68 yo lo que alcanzaba a ver es, no sé, todos los estudiantes unidos, todos bajo una misma, bajo un mismo camino. Lo que yo veo hoy aquí en mi escuela, para empezar, es que a pesar de que parece que la UNAM y el movimiento Yo Soy 132, aquí en la FES no hay nada. Y tratando de dialogar con los compañeros, no saben nada. No es porque me enoje que no sepan ni porque no les interese, sino lo que yo estoy tratando, o nosotros estamos tratando de hacer es cómo hablar con ellos, cómo dialogar, cómo avanzar, no por lograr un nuevo movimiento del 68, si es lo que nos dicen, que esto no es el 68, nos explican, pero cómo le hacemos para llegar a personas que no se sienten, como usted nos comentaba, que pues, somos lo mismo que eran ustedes. ¿Cómo le hacemos para decirles que podemos intentar, a lo mejor no cambiamos al mundo, pero a lo mejor lo podemos intentar? ¿Cómo llegar a las personas? ¿Cómo le hicieron? Bueno, mira, te voy a responder desde lo que he leído y de mi experiencia. En el 68, en el Mayo francés, hubo unas frases maravillosas. Hay una con la que me quedo, que decía: exijamos lo imposible. Para la gente conservadora, pues claro que eso no tiene sentido. Exigir lo imposible en México hoy día sería que todos ustedes tuvieran una educación de calidad, pero sobre todo que una vez que salieran de la universidad tuvieran oportunidades de trabajo. Eso es exigir lo imposible. Claro que este país no es el mismo del 68 y ahora sí que, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. El país ha cambiado en muchos sentidos, pero en otros continúa igual. El 68 acá han transcurrido
40 años, que parece mucho tiempo, y sí lo es en términos de la vida de una persona, pero en términos de un proceso histórico, pues es un periodo muy corto. Yo nada más les digo, la Revolución Mexicana se gestó a finales del Porfiriato y llega, según algunos, hasta Cárdenas, según algunos otros, hasta Díaz Ordaz. Entonces, no tienes que desanimarte. Esa unión que tú crees que existía en el 68, por supuesto que no existía. Tú deberías de ver las asambleas. Yo leí varias partes de las asambleas que en la Facultad de Economía, y eran unas discusiones tremendas, donde por supuesto un grupo trataba de imponerse sobre otro y otro que no se dejaba, etcétera, como es la lucha política. No es así que yo llego y te digo, mira, nosotros aquí vamos a hacer del 132 y vamos a pedir la derogación del artículo 145 y 145 bis como hizo en el 68, porque como bien dijo Jesús, eso ya no tiene sentido. Pero lo que sí tenemos que exigir los egresados de la universidad pública es igualdad de oportunidades. ¿Quién está en el poder público? ¿La universidad pública? No. Está el ITAM, o sea, el selecto club de Aspe Armella, y está, no sé, básicamente, ¿verdad? Las universidades, bueno, las escuelas privadas, porque universidad solo hay una, que es la UNAM. Sí, claro, ahí sí no digo, y no es propaganda ni mucho menos, pero en ningún otro lado se investiga y se estudia sobre todas las ramas del conocimiento, que es lo que están privilegiando aquella gente que determine políticas públicas. Y que, fíjense, ¿qué vamos a hacer nosotros los universitarios si salimos a enfrentarnos con ellos, con la desventaja del pelo oscuro, etcétera, etcétera, no sé, precisamente los más delgados, es decir, todos estos estereotipos? Tenemos que saber más que ellos. Lo que yo me pregunto es si los maestros y los alumnos sabemos más que los de las otras escuelas. Podemos decir, nosotros tenemos conciencia social, eso no se adquiere tan fácilmente, los conocimientos sí, pero también es necesario el conocimiento. Entonces, yo lo que hago es recomiendo a mis alumnos, vean por ejemplo el programa de economía del ITAM, vean el de la UNAM, vean el tecnológico, el tecnológico de Monterrey, y compárenlo contra sus saberes. Entonces, esta universidad tradicionalmente fue la cabeza de todas las universidades. ¿En qué momento dejamos de serlo? ¿Solo por el 68? Claro que no, y eso es lo que hay que hablar con los compañeros. O sea, la lucha es la misma, aunque las reivindicaciones sean distintas. ¿O qué? ¿Nos vamos a conformar los de la universidad siempre con ser los de abajo y con que sean los del ITAM que no saben ni hablar, bueno, no saben ni leer? Nada más, ¿se acuerdan bueno, una vez yo vi al difunto Juan Camilo Muriño, y no porque se haya muerto era bueno ni era mejor, el corrupto, acuérdense de Pemex, no sabía ni leer, me empezaba a trastrabillar. Yo me acuerdo que, bueno, por lo menos en las escuelas públicas se pone a los alumnos a leer. Pregúntense ustedes qué tanto saben, cuál es su nivel de discusión. Para exigirle a un maestro, uno tiene que ser un buen alumno. ¿Y cómo se van a incorporar al mercado del trabajo? Está muy bien que hagamos análisis, está muy bien que tengamos conciencia social, pero también hay que tener conocimientos para entonces incidir en la necesaria transformación del país. Y no te creas que en el movimiento del 68 todo el mundo quería participar, ¿eh? Por supuesto que no. Y además fue un movimiento profundamente machista, entre otras cosas. Dime cuál de las dirigentes era mujer. Un día sacaban esta gordita latita. Dicen, hay la participación en una revista de la universidad, haciéndoles la comida. ¿Sí? Entonces, son muchas las... Por ejemplo, esto es un tema que el 68 dejó de fuera. Vimos la opresión del Estado, pero no vimos la opresión que ejercemos entre nosotros. Entonces no te creas que todas las universidades participaban y no sé qué. Fue subiendo de tema, fue subiendo de tono, y se vivió en gran medida, como lo han señalado los participantes, como una fiesta. Pero ahora no puede ser una fiesta cuando vemos esas estadísticas ofensivas que nos dicen que está lleno de ninis, ¿no? Ese término abominable, pero de un presidente que prometió empleo para todos y de un expresidente que prometió que creceríamos al 7%.
Pero fíjense, en la universidad realmente sabemos de economía, realmente sabemos que este gobierno duplicó la deuda externa, ¿lo sabemos? ¿Y de dónde sacamos esa información? ¿Cómo combatimos? ¿Cómo decirles, bueno, ustedes no nos dan trabajo, pero la vía para conseguirlo está por estos lados si no tenemos el conocimiento? Cuando uno logre convencerse a sí mismo, podrá convencer a sus compañeros de que es necesaria la participación, porque es en las universidades donde se generan las políticas públicas. Espero haber más o menos respondido. Y no te creas, hasta el día de hoy siguen peleados todos los líderes del 68 porque uno salió más guapo en la foto, o porque el templete donde estuvo era más alto. O sea, ni son héroes, ni son gente más allá, así como todos nosotros, y que se peleaban, y me cae gordo porque me hizo, porque le dieron la mejor beca, etcétera, porque estaban sujetos a las mismas pasiones que estamos sujetos todos los seres humanos. Ahora los ves juntos, porque no les quedó otra en la vida, pues fueron miembros y los invitan porque son del 68, pero no eran mejores que ninguno de nosotros. Y muchos de ellos les podría decir que me temo que bastante peores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la compañera no estoy muy de acuerdo con la compañera acerca de que pidamos consejos como si fueran instructivos, ¿no? O modelos que deberíamos de seguir hoy en día, ¿no? Si bien me parece bastante importante y fundamental la participación, digamos, la opinión de referentes, ¿no?, en la lucha de los movimientos los más importantes ocurridos en el siglo XX, ¿no?, que fue la generación del 68 y me parece que también la del 29, si más no recuerdo, que consiguió la autonomía, ¿no? En ese sentido va un poquito mi pregunta, ¿no? Digamos, quisiera saber su perspectiva, su opinión, ¿no?, acerca de los distintos caminos que pudiéramos abordar hoy los estudiantes, ¿no?, para, digamos, contribuir a una lucha, digamos, más concienzuda, ¿no? A mi parecer, creo que hay dos caminos, ¿no? Creo que hay, digamos, alguna que ya lleva algún tiempo construida, ¿no?, que me parece que es, digamos, el obradorismo, ¿no?, con este pensamiento un poco cristiano, laicizado y romántico, ¿no? Pero por otra, hay una teoría, me parece que bien podría, si bien hoy está, digamos, en un stop y no está en un nivel de debate bastante grande, ¿no?, debatiendo, ¿no?, me parece que es el marxismo, ¿no? Digamos, creo que no podríamos entender la reforma laboral o los proyectos, ¿no?, y los pretendidos cambios estructurales que se pretenden llevar a cabo en los próximos meses o años, ¿no?, sino como parte de un proyecto o de una embestida de clases, ¿no? Incluso ahora en Europa, ¿no?, la gente ha salido a las calles, ¿no?, tomando conciencia, ¿no?, de que, digamos, el encarecimiento de su nivel de vida no es debido a la naturaleza o mucho menos es sobrenatural, ¿no?, sino que hay personas que tomaron decisiones sobre lo que ellos debían de vivir en los próximos 10 años, ¿no?, porque no se van a recuperar en pocos años, ¿no?, en Europa, ¿no?, sino que una clase social determinada, ¿no?, le dijo que va a vivir hoy en día, ¿no? Me quisiera preguntarle esto, ¿no?, ¿cuál es, digamos, su posición, ¿no?, su pensamiento acerca de estas dos posibilidades, ¿no?, digamos, el obradorismo o partir nuevamente, porque es partir nuevamente desde abajo, ¿no?, digamos, en esta teoría marxista que me parece que sí podría contribuir, por lo menos volver a revisar esos textos, ¿no?, que después de la caída del muro de Berlín parece que se empolvaron, ¿no? Gracias. Bueno, les voy a hacer la propuesta de que después de esta intervención mía se hicieran todas las preguntas que se deseen para que sí podamos escucharlas todas y en todo caso de nuestra parte tratar de responder de alguna manera en forma general, sobre todo yo pensando en que las inquietudes se expresen, ¿verdad?, se manifiesten. El proceso que se está viviendo actualmente en México no es local, no es nada más de México, ya lo dijo el joven cuando relaciona la situación de México con lo que está pasando en Europa.
y con lo que está pasando no solamente en Europa, sino en otros continentes. El capitalismo ha llegado a un punto en el cual tienen cada vez que recurrir más a la explotación de la sociedad para poder mantener su dominio sobre la economía, sobre la política, sobre la sociedad. En términos de economía, yo le puedo responder que desde mi punto de vista tenemos que regresar al marxismo, porque en el marxismo encontramos una explicación a lo que está pasando a nivel global. Marx lo tiene perfectamente definido en sus escritos, que se iba a llegar a este punto, donde el capitalismo ya no tiene alternativa y donde cada vez tiene que recurrir a una forma más salvaje de dominio. Entonces, desde esa posición, yo estoy de acuerdo en la referencia que usted hace al marxismo. Desde el punto de lo que sería la organización política de este país, por mi parte, yo sí creo que la alternativa puede ser el nuevo partido al que nos está invitando Andrés Manuel López Obrador. Creo que sí puede ser, pero yo les decía ahorita, hace un momento, si no están los jóvenes ahí, si no entra la juventud a ese nuevo partido y se deja que se formen otros chuchos, otros navarretes y otros personajes de este tipo, se llegará a lo mismo. Entonces tenemos que aprender. Recordemos cómo surgió el PRD después de 1988. No dejemos que vuelva a suceder lo mismo con un nuevo partido que se vaya a formar después de más de 6 años de movilización social. Ahora, ligando su pregunta con la de la compañera, quiero decirles que antes de 68, las escuelas del Politécnico y la universidad, en términos comparativos de participación juvenil, estaban peor que ahorita esta unidad. En 1967 era muy difícil juntar un grupo de jóvenes para escuchar una conferencia crítica o reflexiva. Había muchas actividades que organizaban pequeños grupos en las escuelas, apoyando la guerra de Vietnam, apoyando la revolución cubana, apoyando la huelga de un sindicato, pero eran grupos marginales. La Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias, la Escuela de Ciencias Biológicas, la Escuela de Economía del Politécnico, hasta 1967 eran pequeños grupos los que trataban de organizar las cosas. No se vayan con la idea de que en el 68 venía de una participación masiva. Eran vanguardias las que actuaban. Y déjenme decirles, ligando esto con la historia, la Revolución Mexicana no fue una participación ni nacional ni masiva. La caída de Porfirio Díaz la determinaron unos cuantos miles de personas. En Ciudad Juárez, donde se logra la derrota que desata la salida de Porfirio Díaz, participaron 2.000 revolucionarios. Y en ese momento, 10 de mayo de 1911, en todo el país no podríamos contar más de 10.000 maderistas dispuestos a luchar con las armas contra Porfirio Díaz. No sé si sirva de algo esta comparación proporcional. No es la masa nada más, es la inteligencia la que determina los cambios. Estos libros, esta actividad forma parte de una acción revolucionaria en este momento. ¿Por qué? Porque ante un estado de cosas en el que cada vez la educación, los medios de comunicación, el arte en manos del gobierno, mientras expresan con mayor claridad un objetivo de domesticación, de dominio,
En ese sentido, pensar diferente, leer un libro, participar en una lectura de poesía, comentar con los compañeros un buen libro crítico, es una acción revolucionaria que tiene una difusión inaudita. Entonces, yo lo primero que le contestaría a la compañera para empezar a hacer algo, yo diría, vamos siendo críticos, pero vamos siendo críticos con ideas críticas y bien sustentadas. Yo creo que el Frente de la Cultura en este momento es un frente revolucionario en todo el país. Yo vengo de un estado en el que han muerto más de 15,000 personas por una guerra entre narcos. Y hace unos momentos yo le comentaba a Ángeles, yo estoy vivo después de 6 años de ejecuciones, de exterminio, pero el puro hecho de que yo me he sentido igual de desprotegido, igual de indefenso que las personas que han muerto sin ninguna culpa y sin ninguna relación con el narcotráfico, igual me siento yo. Ahora, yo no puedo ir a luchar contra los no contra los narcos, sino contra los sicarios. Pero yo sí puedo luchar con mis ideas, yo sí puedo luchar porque este país sea cada vez más solidario, porque este país desde la base empiece a plantear una inconformidad con lo que estamos viviendo. Entonces, no es con las armas en este momento de fuego, no es con las acciones guerrilleras en este momento. En este momento es con el pensamiento, con la razón, con posiciones críticas, con la organización de actividades como esta. Y no se crean ustedes que es estéril, que es inútil. Yo les puedo garantizar que los jóvenes activistas de 1966 que apoyaron el movimiento de Michoacán, o de 1967 que apoyaron la Escuela de Agricultura de Hermanos Escobar y que andaban solos prácticamente, yo les puedo garantizar que nunca se imaginaron que el trabajo que habían estado haciendo anteriormente iba a ser la base para una gran movilización nacional. Yo ahorita no les puedo adivinar ni les puedo decir cómo podrá ser en el futuro un movimiento social que nos permita hacer verdaderamente los cambios. Pero lo que sí les puedo decir es que nos tenemos que preparar para eso. Y si ahorita estamos aquí y podemos hacer actividades, compartir con nuestros compañeros, generar redes de discusión, de identidad en el pensamiento, ese yo creo que es un buen camino para empezar. Entonces, te propongo que hicieran así. A ver, vamos a hacer una pregunta más, o dos, las escuchamos, ellos contestan y les regalamos el libro que es Costumbre de la Brigada para Leer en Libertad, regalar libros. Entonces les vamos a regalar un libro a todos, las 2 preguntas y una respuesta. Buenas tardes, me permito hacerles un comentario. Lamentamos mucho acerca de la música, tal vez es poco profesional de mi parte el notarlo. Este evento ya se había planeado antes que el de ellos. Nosotros no tenemos ningún problema con que se esté escuchando la música, ¿no? Simplemente que nos respetaron que en este espacio iba a haber una conferencia que requerimos de cierto silencio para que se escuche bien. Una vez más me disculpo a nombre de mis compañeros. Este evento está siendo llevado a cabo y se organizó por la representación estudiantil de IME. Una vez una disculpa también a los escritores por las condiciones. Esperamos que regresen y, como dijo la actriz, una o 2 preguntas más y tendremos que terminar con esto. Esperamos que les haya gustado. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Primeramente quiero agradecerles por
con su presencia aquí, han mencionado los dos algo muy importante, que para poder cambiar las riendas que llevan este país es de tener conocimiento. Ese conocimiento lo vamos a adquirir mediante los libros, los cuales nos van a dar conciencia e ideas. Mi pregunta sería, ¿qué libros ustedes nos recomendarían como el ABC para poder saber cuál es la situación del país, qué papel podemos jugar nosotros y concientizarnos más? Mira, así recetas como para qué libros leer, pues yo creo que no hay. Y además depende de las informaciones, de tus intereses. Yo te puedo decir lo que he estado leyendo y que me ha parecido... es un libro que ha sido muy importante para la forma en que yo veo al país, y que son los estudios sobre la modernidad de Bolívar Echeverría, un filósofo y economista autodidacta, egresado de la Facultad de Economía, en la que nunca le permitieron dar clases, y daba clases entonces en la Facultad de Filosofía. Sus tesis sobre la modernidad a mí me parece que dan cuenta de lo que está sucediendo en México de una forma cabal. Lo que hago es leer libros sobre diferentes temas de acuerdo al tema que yo estoy trabajando. Pero cualquier libro, por insignificante que te parezca, es un libro que te va a dejar algo. Es importante leer la prensa nacional y contrastarla. Es decir, no se puede uno quedar con un pensamiento único. No te puedes quedar con lo que dice La Jornada o con lo que dice Carmen Aristegui. Tienes que ver lo que dice la contraparte y cómo contraargumentarías. Y algo que sí les recomiendo a todos es que lean tratados de argumentación. La argumentación cayó así en un tremendo descrédito durante el pensamiento escolástico, porque decía el pensamiento falso, pero no. La argumentación es parte del estudio de cualquier lengua y es muy importante porque te dice cómo estructurar tus ideas. Fíjense, yo cuando empecé a estudiar había cosas que me indignaban mucho, que leí en la prensa y decía, este hijo de no sé qué y no sé cuánto. Sigo pensando que son unos hijos, nada más que ahora sé por qué y cómo lo hicieron. Entonces es muy diferente llegar y decirle, primero explico y después califico. Usted se robó esto, hizo esto, participó aquí, acá, aquí está la información, aquí está la documentación. Por ende, es usted un ladrón y un ratero. Y no al revés, no a partir de la descalificación, que ese ha sido un vicio muy reiterado de la gente que no quiere estudiar. El insulto tiene su sentido y es muy importante. Habla de la riqueza de una lengua, pero tiene que estar sustentado. Primero describo lo que está pasando y luego califico. ¿Y cómo describo lo que está pasando? Leyendo diferentes cosas, leyendo diferentes temas. Cuando el compañero hablaba del marxismo, yo conozco y tengo compañeros, profesores que hablan del marxismo y dicen, no, Adam Smith no debe leerse. Claro que Adam Smith debe leerse. Por supuesto que debe leerse, y los libros, el estructuralismo, el marxismo, no son para que creamos a pie juntillas lo que dicen, sino para que analicemos el contenido y de acuerdo a nuestros intereses y conocimientos, hagamos nuestro ese conocimiento. Pero no es para que, si no se trata de dogmas de fe, ¿no? Y en el principio Dios creó el mundo. No se trata de eso. Entonces voy a leer sobre la teoría del Big Bang, etcétera. Sí, por poner un ejemplo, si quieres, muy pueril. Pero así es como se construye el conocimiento, y no hay una receta. Se construye el conocimiento a partir de nuestros intereses. Y algo que creo que sí es muy importante, más que el análisis de clases, es el análisis de los grupos económicos. Estudiamos qué tanto sabemos, por ejemplo, de cómo han construido su poder los oligarcas de este país. Nosotros sabemos, por ejemplo, quiénes eran parte del Consejo de Administración de Soriana, hasta que estalló el escándalo No estudiamos a la empresa privada porque nos parece que no es digna de estudiarse. Todo es digno de estudiarse. Nosotros sabemos quién es Lorenzo Servirge. ¿Sí sabemos? Será el monopolista más grande del país, el dueño del pan Bimbo, y no tiene competencia. El DIF, aunque sea en medio, tiene algunos, pero él no tiene competencia. ¿Desde dónde opera?
desde un centro de negocios en la Universidad Anáhuac. Han entrado a la